Hola, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Los acompañamos una vez más aquí en Creciendo Juntos, programa que es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos como siempre junto a ustedes. Estoy con Claudia Zamora, ella está con nosotros habitualmente en el programa, es profesional del sistema Chile Crece Contigo. Bienvenida, Claudia, una vez más aquí a los estudios de Cooperativa. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hoy día vamos a tener un programa dedicado parte a la contingencia, con todo el manejo de medios y particularmente la televisión y pantalla, en la lógica de tener a la vista qué le pasa a los niños con todo esto, y que efectivamente hay algunas cosas que sin tener necesariamente que tenerlos todo el tiempo en una burbuja, quizás algunas recomendaciones para poder mediar un poco los contenidos que están viendo en algunos momentos masivamente, particularmente por televisión y también por redes sociales. Así que tenemos un especialista hoy día acá para enseñarnos. Es así, enfocado desde los niños, como siempre, porque ese es el foco de Creciendo Juntos aquí en Cooperativa. Vamos a estar hablando con Soledad Sweet, que ella es directora del Consejo Nacional de Televisión Infantil. Bienvenida, Soledad, gracias por estar con nosotros acá en el programa. Muchas gracias, buenos días, buenas noches. En rigor, claro, en rigor. Sí. Gracias por la invitación y encantada de poder apoyar o aportar en algo. Es un tema complejo porque ha sido visto, bueno, es una situación de crisis y las crisis pegan por todos lados. La industria de los medios de comunicación no está ajena a ello por el tema de las distintas coberturas, cómo se ha dado, las críticas además que han sufrido. Y sobre todo cuando pasan en horario de día, y sobre todo cuando las clases estuvieron suspendidas en muchos colegios, en muchos jardines, en muchos centros educativos, y que estaba a vista y paciencia de los niños, y los niños muchas veces preguntaban. Es difícil hacer un juicio a la televisión, porque la televisión no necesariamente piensa en esto a la hora de ejecutar sus coberturas, hacen las coberturas y ya está. Pero se vieron escenas muy violentas, escenas de saqueo, choques de carabineros, disparos de balines, pérdida de ojos, con testimonios y con imágenes muy crudas. ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Cuál es no se puede hacer una raya para la suma todavía, porque estamos en medio de esta crisis, pero el avanzar hasta este minuto ya con 25 días? Bueno, el Consejo, primero decirle a los auditores y auditoras que el Consejo, si bien es el órgano regulador de la televisión chilena, pero actúa una vez emitidos los contenidos, emitidos los programas en televisión. Entonces, la evaluación en realidad que nosotros estamos haciendo es algo que está ocurriendo en este momento y bien formalmente. En el fondo, yo creo que aquí conviene informar a la ciudadanía que hay ya, creo que son más de 345 o 300, más de 340 denuncias recibidas hasta el viernes pasado, hasta el viernes 8 de noviembre, de parte de la ciudadanía, justamente respecto sobre el tratamiento que se le está dando a esto y pensando en los niños, ¿no? Entonces la opinión, la evaluación en realidad está en manos de fiscalización del Consejo. Y muchas de estas denuncias llegan enfocadas justamente en el tema del horario y de los niños, ¿no? Claro, sobre la exposición de los niños, ¿no? Y entendiendo que, como tú dices, la evaluación es ex post, es una vez que el tema ya se emitió y que alguna persona hace una denuncia, o quizás ustedes actúan de oficio sin que haya denuncia en algunos casos. Pero entendiendo eso, ¿cuál crees tú que es como la recomendación, como si uno pudiera, entiendo que cada canal tiene también su misión de informar, su línea editorial, etcétera, etcétera, y que a veces los niños, la niñez no está a la vista en esas decisiones muchas veces, y muchas familias también cada familia decide qué es lo que le quiere contar a su hijo, ¿no? Y esa es una decisión muy personal también, claro. De qué le explico, cómo le explico. Nosotros también comprendemos que hay muchas familias que dicen: yo quiero que mi hijo sepa lo que está pasando en el país y que pueda aportar, y otras familias que dicen: no, yo prefiero que mi hijo se mantenga al margen de esto, etcétera. Es una decisión muy personal de cada núcleo familiar, pero entendiendo que la niñez nunca queda como un factor relevante cuando se están tomando estas decisiones, o queda en un rinconcito. Claro. ¿Qué recomendaciones, si tú tuvieras ahí la varita mágica para hacerlas, cuáles serían las recomendaciones básicas? O sea, primero que nada, siempre es bueno dialogar, ¿no? Eso es lo primero. Pero, ¿sabes? Yo quisiera dar dos datos de contexto hoy día.
y luego responder bien específicamente lo que comentas, Claudia. Primero, saber que los niños hoy día, su consumo audiovisual principalmente no está en la televisión, está en las plataformas móviles y no es exactamente la programación que emiten los canales. Entonces también hay que estar atento a lo que sale por redes sociales, lo que está en YouTube, las imágenes a los que ellos pueden acceder a través de medios como YouTube o de redes sociales. ¿No? Que eso además lo manejan y lo dominan a la perfección. Ellos exactamente. Mejor que uno. Hasta son capaces de saltarse los eventuales filtros que uno pueda poner y terminan viendo ese contenido que no solamente en la situación del contexto de acá, ¿sabes? Globalmente todo es muy brusco, muy violento muchas veces. Exactamente. Entonces, eso es lo primero que todos los adultos responsables debemos tener. Los niños están fundamentalmente ahí expuestos. Segundo, en lo que se refiere específicamente a la televisión, los niños en Chile hoy día, en la televisión de cobertura nacional, ¿verdad? Porque esa es la que vemos la mayoría de los chilenos de Arica a Punta Arenas. Que televisión abierta también para diferenciar la de la televisión paga, abierta, exactamente, ¿no? Y que son los grandes canales que llegan a todas partes. Bueno, recordarle a los auditores ahí que no hay contenidos casi, oferta específica para los niños, porque lo primero que uno le diría es, ojalá su hijo o hija esté viendo contenidos para ellos. Siendo la nutrida oferta que el consejo pone a disposición de ellos. No, pero eso no está disponible en los canales. Entonces hay que tener claridad sobre eso. Y lo tercero, y con esto termino con datos, digamos, es que los géneros o el tipo de programas más vistos por los niños chilenos hoy día, y esos son datos frescos de oferta y consumo de fines del 2018, en este momento estamos avanzando en la del 2019, pero los niños siguen viendo 3 tipos de programas: noticias, telenovelas y programas misceláneos. Misceláneos son los matinales o los programas humorísticos, algunos que están después de las 10 de la noche. O el Estrella de la Noche, el concurso. Exactamente. Entonces, tenemos que tener claridad respecto a eso, lo primero, ¿no? Los niños ven finalmente lo que ven los padres. Exactamente. La primera conclusión es que en lo que se refiere a televisión, los niños ven lo que ven los padres. ¿Y por qué? Porque los padres están viendo fundamentalmente esos contenidos también. Y no es que los niños quieran ver esos contenidos u otros, es que es una oportunidad para estar con los padres, ¿no? Si hemos estado la mayor parte del día solos, esta es la oportunidad para estar con ellos. ¿Y qué pasa? Y aquí siempre con la Claudia no te da risa porque agregamos casi como testimonios personales y propios. Muchas veces pasa que llegan los niños, uno está viendo el noticiero y te dicen, ¿puedo poner una película? ¿Puedo cambiar el canal o poner en los monitos? No, porque estoy viendo las noticias. ¿Cómo me va a cambiar el canal? Y ahí queda el cabro al lado de uno viendo las noticias. Claro. Entonces, o se va a las redes sociales o al celular a ver un contenido que él quiera. Y aquí vamos a la recomendación directa. Entonces lo primero, y sobre todo, esta es una recomendación para eterna, para todo el tiempo, no solamente para tiempos como el que estamos enfrentando en este momento en el país, sino que siempre, pero con mayor razón en este momento, cobra mucho mayor relevancia. Lo primero es que, sobre todo, si consumimos contenidos que son que consideramos que tal vez no sean adecuados para niños, como son las imágenes más violentas que hemos estado viendo en televisión, o más impactantes, no violentas, más impactantes, ¿no? Entonces lo primero es estar con los niños y conversar al respecto. Si no voy a apagar el televisor, si no voy a limitar eso, porque yo también estoy interesada en conocer lo que está pasando en el país, etcétera, entonces es conveniente conversar sobre lo que estamos viendo. Y conversar significa analizar, tomar distancia, ver cuáles son las emociones, los sentimientos que eventualmente las imágenes que estamos viendo despiertan en nosotros, ¿no? Y compartir con el niño, opinar junto con él, ¿verdad? Y luego hacer una conversación, o sea, primero las emociones y sentimientos que ocurren en ese momento, y qué es lo que nos pasa, los temores, en fin. Y luego también conversar sobre otras cosas. Por ejemplo, recordar que lo que están mostrando los canales de televisión y lo mismo en las redes sociales es una selección de algo. O sea, aquí hay personas que editan o que toman decisiones sobre lo que voy a mostrar o relatar. Entonces, el mundo no es solamente la violencia que estamos viendo en la calle, tal vez contra algún grupo de manifestantes, pero también hay otras manifestaciones, también hay otras situaciones que están ocurriendo. Y lo tercero, ¿no? Cuando hacemos ese análisis sobre lo que se está viendo y recordar que esto no es solo esto es una parte de la realidad, también recordar que hablar sobre lo que estamos viendo. ¿Se resuelven así los conflictos? ¿Cómo resolvemos nosotros en nuestra familia los conflictos?
toda vez que yo te digo que tienes que comer brócoli y tú no quieres comer brócoli, ¿me vas a apedrear la cocina? O sea, esto, que sea una oportunidad. Exactamente, que sea una oportunidad para incluso revisar cómo nosotros dentro de la familia, nosotros con nuestros amigos en el colegio, en la escuela, en el jardín infantil, de acuerdo a la edad de los niños también, porque a una niña de 4 años no le vamos a pedir que resuelva el conflicto. Pero hay un punto más, perdona Claudia, que tiene que ver directamente con eso, porque además, claro, uno muchas veces plantea el ejercicio así, desde el grande al chico. Pues también nos puede servir para nosotros, para los grandes, para revisar nuestros propios procesos a la hora de encarar la conversación con nuestros niños. Y a lo mejor de repente una acción que los grandes tomamos con los niños, que puede ser un poquito o brusca o autoritaria, a lo mejor va a ser justamente algo que el niño va a decir, bueno, pero si tú sí, a lo mejor tú haces esto algunas veces. Y tú haces algunas veces, y ahí de repente va a permitir que los grandes, después de conversación entre ellos, hagan una revisión, bueno, también a lo mejor nosotros tenemos que cambiar la forma de cómo nos relacionamos con los niños. Es bonito esta idea de la oportunidad, pero yo me preguntaba por un poco lo que comentaba el Sebastián, depende de la edad, porque nosotros hemos apelado también, ahí te iba a preguntar cuál es la recomendación en el caso de niños muy pequeñitos, que no tienen todavía mucho aparato mental para procesar lo que se está viendo. Nosotros siempre en este programa damos cuenta de la evidencia, porque uno dice, no, si las guaguitas no se dan cuenta. Y en realidad, de capítulo lo hablábamos, de hecho, eso sí. Que las guaguitas se dan, y los niños pequeños, hasta 4 o 5 años, se dan cuenta de todo y mucho más de lo que pensamos, y que no tienen necesariamente mucho espacio para procesar. La guaguita está está en su cuna, en el fondo el televisor está al frente, y es un bombardeo permanente, porque es una imagen en loop. Y no hay ninguna posibilidad de que lo verbalicen. Tampoco, y aunque uno explicarle a una guaguita de 1 año, 1 año y medio, 2 años, es difícil para nosotros adultos entender qué está pasando. Y a una guaguita es difícil decirle que tiene que comer su comida, imagínate explicarle y al mismo tiempo, lo que le pasa a esa guaguita no es tan visible tampoco, porque no lo puede verbalizar, porque no lo va a poder mostrar muy claramente, porque hay que estar muy atento ahí. Entonces te iba a preguntar si hay alguna recomendación específica para los niños más pequeños de 5 años, por ejemplo. Desde luego yo creo que en el caso de niños bien pequeñitos, de 3 para arriba, ¿no? Primero es tratar de no exponerlos a pantallas donde están estos despachos en vivo y en directo o sea, tratar de colocar otro tipo de contenido. Eso es lo primero. Segundo, también los padres aquí se tienen que contener. Digamos, yo sé, a todos nosotros nos pasan cosas cuando vemos todas las imágenes que estamos viendo, y más todavía es cuando están en loop. Y a eso hay que añadirle la música incidental que tienen estos despachos, porque no sé si habrán fijado ustedes, pero tienen una música... Que ha sido bien criticado eso. Claro. Con un pulso vertiginoso. Claro. Sí. Y yo diría que incluso eso, y la sucesión de imágenes y colores contrastantes... A nivel sensorial. Son más fuertes para el niño de 3 años o menos, ¿no? Para colocarlos como guaguitas. Sí. Eso es más, ¿cómo se dice? Más impactante puede ser. Entonces aquí yo creo que lo principal, la responsabilidad de nosotros los adultos, es darnos cuenta de esas cosas y tratar de, por ejemplo, no exponer a una guagua, ¿no?, a imágenes de ese tipo, digamos, y con ese sonido permanente. Y, por supuesto, calmarnos nosotros, porque eso también... Eso lo perciben también los niños. Claro, si nosotros estamos angustiados, transmitimos rápidamente angustia. Sí, estamos conversando de este tema pero muy interesante. Van a ser ustedes protagonistas luego de la pausa, más adelante. Aquí en Creciendo Juntos, estamos con Soledad Sweet, que es directora del Consejo Nacional de Televisión Infantil, hablando de este tema. Vamos a escuchar algo de música, por supuesto, aquí en la antena cooperativa, y ya seguimos con más. Ya estamos de regreso aquí en Creciendo Juntos. Estamos hablando de pantallas, de televisión, de niñez, en estas situaciones de crisis como la que se está viviendo socialmente acá en nuestro país. Estamos atentos justamente, y ya vamos a estar recibiendo las preguntas de ustedes que nos van a hacer a través de las redes de Creciendo Juntos. Así que muy pero muy atentos a ello, porque vamos a estar respondiendo todas las dudas que tengan más adelante. Está Soledad Sweet con nosotros, es directora del Consejo Nacional de Televisión Infantil. Está Claudia Zamora, como siempre, que es profesional del Sistema Chile Crece Contigo. Comentábamos antes de la canción que en el fondo la familia, uno como adulto tiene una responsabilidad, mirar a tu hijo, mirar a tu hija y ver cómo le están llegando estos contenidos. Si es más grande, tú decías, un espacio oportunidad, y si es más chiquitito, directamente probablemente resguardar, porque no tienen necesariamente cómo procesar algo que a los adultos nos está costando. Pero yo me preguntaba también cuál es el rol de la normativa, o qué facultades existen de alguna manera para
del punto de vista de los canales también tomar una posición más preventiva, en el sentido, yo no conozco bien ahí si el tema del suicidio, por ejemplo, cuando existe como este acuerdo que opera la mayoría de las veces en que cuando hay suicidios no se publicitan muchas imágenes, no se publicitan mucho, hay un código internacional que tiene recomendaciones para manejar suicidios porque existe evidencia que viene más del contexto del periodismo propiamente tal que exclusivamente de la televisión. Claro, pero que en el fondo es una cosa que uno ve que habitualmente se respeta y porque efectivamente hay evidencia que habla del efecto contagio y entonces existe una cierta convención ahí que se logra resguardar. En este tipo de crisis, entendiendo que está una crisis social, pero también pasa también en las situaciones de emergencia, cuando muestran 20 veces cómo se cae el edificio, etcétera, etcétera, ¿existe algo parecido? ¿Hay algún trabajo con los canales en su conjunto? Existen recomendaciones al respecto, pero bueno, nosotros somos un órgano fiscalizador, digamos, de la televisión, regulador de la televisión chilena. Y como tal nos regimos por una ley y una normativa que de esa ley se desprende, ¿no? Y entonces a lo que tú aludes, claro, esa es una convención, pero no conozco esa convención para otras cosas, sino que entonces lo que el Consejo ha hecho, y concretamente lo hizo para el año 2010 cuando hubo el terremoto, porque ahí también tuvimos un contexto de una cobertura, si ustedes recuerdan, una semana o 10 días seguidos, donde veíamos todo lo que estaba ocurriendo en el país y la tristeza y en fin. Y ahí se elaboró una serie de recomendaciones, pero son recomendaciones, no tienen el peso de... No son obligatorias. No son obligatorias, y en realidad ahí es que hace una decisión de cada canal en situaciones de excepción, porque en realidad después de un terremoto, como ocurrió el 2010, donde mitad del país estuvo muy mal, digamos, son situaciones excepcionales, ¿verdad? Y hay una serie de recomendaciones. De hecho, yo se las puedo hacer llegar por si quisieras... las podemos poner en la página web. Se puede visibilizar a través de la claro. página de los canales de comunicación. Están disponibles de todas maneras en el sitio del Consejo. En el fondo, apelando también como a la protección de la niñez, porque efectivamente es cierto el rol de informar, y en eso el periodismo y los medios tienen un rol esencial, pero en los temas de protección a la niñez siempre se ve expuesto, y lo que hemos visto sobre todo además que hay horarios en los cuales los niños están protegidos en la emisión de contenidos de televisión, y ahí por más que sea en vivo y que esté pasando en ese minuto, es un asunto, ¿no? Claro, el problema es que sí, hay un horario de protección de los niños, ¿no? Y que eso... Que hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. Claro, pero en estas situaciones, lo que tú acabas de decir, o sea, cuando hay una situación grave que está ocurriendo y se emite inmediatamente, se muestra, claro, ahí no hay mucho... Eso no es... si es en vivo, no hay tampoco mucho margen de control editorial. Claro. Pero para entender bien, poder decir eso no se emite o eso se saca, porque la situación está ocurriendo en ese minuto. Pero para entender bien, un canal que informe una situación que está ocurriendo en vivo, en horario de protección a la niñez, ¿no está infringiendo la normativa? Es una buena pregunta, Claudia, que me acabas de pillar, porque es que yo creo claro. que eso uno puede, porque finalmente esto se basa en las denuncias ciudadanas. Claro. Bueno, también el Consejo para actuar de oficio, pero básicamente tiene mucha consulta ciudadana, y ahí, a la hora de hacer esta denuncia, y el mismo Consejo es el que tendrá que sesionar y determinar si se infringe o no se infringe una norma. Yo entiendo que o sea, que la norma está escrita, pero que sea en palabra de la discusión y el debate de las sanciones, está la posibilidad incluso de la defensa de pero por supuesto, de este medio. Por supuesto, pero es un punto... Porque uno se pregunta, yo insisto, que por supuesto que hay que informar, pero si es que uno está informando en un horario donde hay niños expuestos, ¿de qué manera tratas la información? O sea, teniendo la experiencia de haber estado sentado en esa silla y de haber sido editor de noticieros en televisión, que yo pude hacerlo en algunos años, va muy de la mano del respeto y de la dignidad de las personas que están siendo parte de la noticia, y es ahí donde uno, sentado en la silla del editor, debe tener la responsabilidad de los contenidos que está poniendo al aire. El periodista en terreno también debe tener ese criterio, y que a veces con las locuras no es de mala intención, muchas veces se plantea como que los periodistas son malos intencionados. No quiero establecer una defensa gremial, en ningún caso. Los periodistas son malintencionados, o los periodistas no quieren mostrar, o los periodistas ocultan cosas.
O al revés, están buscando el morbo. O están buscando el morbo, están exacerbando ciertas cosas. Muchas veces el periodista en terreno no tiene todas las herramientas como para poder controlar qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal. Y ahí de responsabilidad del editor poder guiarlo y entregar las líneas o decir, bueno, la verdad es que esto se nos fue un poquito de las manos, vamos a otra cosa, cambiamos el tema o busquemos otra imagen desde otro lado. A veces el vértigo de la transmisión en vivo, y esto no es excusa, pero el vértigo de la transmisión en vivo nos pone en una situación de repente muy compleja. No solo en la televisión, aquí en la radio y en la cooperativa también hemos vivido situaciones de ese tipo aquí en el programa. Y no tiene que ver ni con censura, no tiene que ver con sacar las situaciones que no corresponden, no, tiene que ver con decisiones que se toman en ese minuto y a veces se acierta y a veces uno se equivoca. Lo que hemos visto nosotros, y ahí te quería preguntar, es que luego de va a pasar lo mismo aquí, luego de esta crisis, en situaciones así, los niños empiezan a mostrar sus reacciones fuertemente después de las primeras 2 semanas y por los primeros 3 hasta 6 meses después. Entonces, los niños les va quedando mucho acá, y yo te iba a preguntar si es que, porque una de las maneras en que se recomienda abordar es a través de contenidos que te puedan explicar lo que está pasando desde los niños. En un lenguaje de niños, en una modalidad que sea más media. Y ustedes como consejo tienen mucho material desarrollado, especialmente para los niños, de alta calidad. Entonces te quería preguntar ahí si hay algo que estén produciendo, pensando, o que ya exista, o que se pueda utilizar. Hemos nosotros difundido distintos, la mayoría escritos más bien, como recursos de apoyo que han ideado gente en las universidades, en algunas fundaciones, etcétera, algunas cosas de Chile Crece Contigo la también. Defensoría también hizo un decálogo claro. ¿Cómo contarle a los niños, en el fondo, mediar este contenido en algo audiovisual que ustedes también tienen tanta expertise ahí? Específicamente, a ver, voy a aprovechar tu pregunta para pasar un pequeño aviso, ¿ya? Por supuesto. Yo soy la directora de algo que se llama CNTV Infantil, porque ese es el nombre de la programación que tiene el Consejo Nacional de Televisión. Con contenidos súper buenos, de alta calidad. Y solo para niños. De alta calidad. Y solo para niños. Entonces, he tenido que ver muchas veces la posibilidad de ver los contenidos que ustedes han entregado son de altísima calidad. Es un despropósito muchas veces que los canales no los exhiban. Debo decirlo. Quiero hacer una defensa de canales de menor tamaño, de por decirlo así, además, que son los canales regionales, donde hay más de 60 canales desde Arica a Punta Arenas que transmiten esta programación, digamos. Sí, la crítica va a los canales tradicionales. Y también se puede acceder por web, entiendo. Exactamente. Y les voy a pasar el aviso que aquí hay que buscar cntv.cl. cntvinfantil.cl. Claro. Y ahí las personas pueden llegar a un canal YouTube donde está toda la programación, donde puedes colocar a los niños sin problemas, o el sitio cntvinfantil.cl, donde también hay más de 2.000 títulos para niños y niñas desde los 4 hasta los 12 años. ¿Ah? Ahora, el contenido específico sobre lo que tú preguntas respecto de cómo abordar situaciones como la que estamos experimentando en los últimos 25 días nosotros, audiovisualmente, en este momento nosotros no estamos preparando nada. Estamos insertando, hay que tratar esto desde nuestro punto de vista de forma transversal en todos los contenidos, porque en realidad, más que reaccionar inmediatamente, en este caso, nuestros tiempos son nuestros tiempos para producir estos contenidos. Entonces, lo importante es insertar esto en todos los programas como una forma transversal de cómo reaccionamos frente a situaciones de conflicto o de catástrofe nacional, como puede ser un terremoto o incendios forestales en una región, por ejemplo. Y eso es un conocimiento que necesitamos desarrollar los chilenos, y es educar a los niños en eso, ¿no? Cómo enfrentar los conflictos, cómo resolver los conflictos, en fin. Ahora, específicamente para esto, como son los decálogos que hizo la Defensoría de la Niñez u otras organizaciones como universidades, lo que tú mencionabas, eso está más dirigido exactamente a los adultos responsables, digamos. Y adultos responsables somos todos nosotros, ¿no? Yo no tengo hijos, pero tengo hijastros, tengo sobrinos y tengo... o sea, en tu entorno. Y claro, y todos estamos relacionados con niñas y niños, y entonces tenemos una responsabilidad, y sobre todo aquellos que trabajamos en medios, y los periodistas, los editores, los actores, los guionistas, en fin, todos, porque estamos cuidando a nosotros mismos, y finalmente los niños
es nuestro pasado también, ¿no? Entonces yo invitaría en realidad incluso a todos los comunicadores a mirar cómo te hubiera gustado que te mostraran lo que está ocurriendo. Mirar la foto, ponte en el lugar. Mirar la foto un poquito más grande. Claro. Ese es el tema, ¿no? sí. Entonces, más que hacer contenido específico en este momento, en el caso nuestro, porque... Es que sea transversal. Exacto. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando de este tema luego de ella y los vamos a sumar a ustedes. Ustedes van a ser parte a través de las preguntas, de las opiniones, de los comentarios, a través de nuestras redes sociales. Somos Creciendo Juntos, estamos en Cooperativa. Volvemos aquí en Cooperativa, estamos haciendo un nuevo capítulo de Creciendo Juntos, ya el número 41, estamos muy atentos a lo que pasa con los niños, las pantallas, la televisión, en situaciones de crisis. Le hemos puesto el foco a la tele porque, bueno, estamos además con Soledad Sweet, directora del Consejo Nacional de Televisión Infantil, pero hay harto que tiene que ver con las tablets, con los teléfonos y todo eso, con la información que llega muchas veces hasta nuestros niños sin edición, por ponerle algún concepto y que termina siendo libre y que muchas veces genera harta discusión y debate dentro de la casa, dentro de la conversación que se tiene entre los padres y los hijos. Ustedes son protagonistas en esta parte del programa, eso es súper importante, los invitamos a que se sumen a través de nuestro Facebook Live, en Cooperativa, también en Chile Crece Contigo, pueden enviarnos todas las preguntas para, junto a Soledad, junto a la Claudia, poder responderla. Estamos hablando de este tema. No estamos haciendo un juicio a la televisión y todo eso, sino que lo estamos abordando desde la óptica infantil, porque ese es el foco de Creciendo Juntos y nos interesa justamente poder abordar y poder responder todas las dudas que puedan tener a propósito de este tema. Ya hay algunas preguntas que han llegado, hay algunos temas que ya nuestros auditores los están proponiendo, Claudia. Sí, nos pregunta Marcela Rifo, dice, yo no quiero que mi hija viva en una burbuja, tiene 7 años, pero tampoco quiero que vaya a tener secuelas por lo que estamos viendo en la tele. ¿Cómo puedo saber qué mostrarle y qué no? Difícil decidir sobre la marcha qué mostrarle y qué no. Yo creo que lo que uno puede tener ¿puedo responder, cierto, Claudia? Claro, por supuesto. Es para ti. Si tú eres la especialista. Ok. Aquí yo pienso que, claro, Marcela tiene que, una sugerencia, ella sabe más o menos cuál es la tónica de lo que va a ocurrir en los titulares de los noticiarios y sabe también qué es lo que se puede estar viendo en despachos en vivo y en directo. Entonces, lo primero es, sí, yo entiendo que no quiere que tener una hija o hijo en una burbuja, pero entonces, escoger, si vamos a hablar, escoger. Y si aparece una cobertura de algo, yo evitaría las transmisiones en vivo directo. Por ejemplo, lo ocurrido ayer domingo en Reñaca. Yo evitaría esa situación. Pero ciertamente... Claro, que eso involucró muchos hechos muy violentos. Claro, el disparo de este civil del chaleco amarillo. Claro. Más después toda la violencia, los destrozos que hubo, más los incendios de los locales. Y los comentarios de las personas. Los comentarios de las personas que estaban todos ahí y que fue una transmisión muy trepidante, pero que obviamente un niño no sé si tiene necesariamente los juicios como para poder él establecerse una opinión por sí solo. No, a los 7 años, probablemente nos cuesta incluso a los adultos sí, pues, poder tomar entender posición. qué está pasando ahí. Uno se pregunta, claro, como tú decías, a los 7 años, los niños pueden toman participar y ya. está bien que Claro. participen en lo que está pasando, pero cómo cuidamos también Claro. el impacto que eso va teniendo en su... Tenemos muchos casos, nosotros nos han reportado muchísimos casos de niños que están con mucha sintomatología ansiosa, problemas para dormir, problemas para comer. Nosotros hemos difundido muchísimo que es normal que los niños tengan ciertas reacciones, pero que muchos niños mientras estaban sin clase estuvieron expuestos como continuamente al matinal de corrido, después a las noticias y después ¿cómo se aborda eso también una vez que... Desde luego ahí hay que ofrecer siempre, porque también hay todas las emisiones televisivas la mayoría están dirigidas a esto, ¿no? Abordando de alguna forma esto, como son los matinales, los noticiarios, distintos programas de conversación. Entonces, yo creo también que los padres y madres tienen que evitar esa intoxicación, porque de cierta forma uno está sobreexpuesto también. Entonces, si nosotros estamos sobreexpuestos, hay que pensar en los niños, y si bien yo también creo que hay que tener a los niños informados y no viviendo en una burbuja, pero habrá que dosificar eso y utilizar aquellas emisiones que pueden ser los noticiarios, porque ya están un poco editadas, están un poco más pensadas. Entonces, donde uno pudiera, sobre una noticia específica, parar,
y conversar con la niña o con el niño, ¿no? ¿De qué entendiste? ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que entendiste? ¿Y qué opinas tú? Una niña o un niño de 7 años, claro. Y no escucharlo, que de repente van a opinar distinto a lo que uno piensa, todo eso. Hay que escucharlo y de repente encauzarlo y darle puntos de vista en contrario, pero no decirle, estás equivocado, o armar esa discusión que sería además un poco asimétrica entre un adulto y un niño. Así es. Y aprovechar la oportunidad. Yo insisto, transformemos esto en una oportunidad, y una oportunidad incluso para aportar al desarrollo del país. ¿En qué sentido? Queremos así ¿cómo vamos a resolver nosotros nuestros propios conflictos domésticos? ¿No? Entonces yo insistiría en eso. Ahora, una cosa que está probada, los niños imitan el consumo mediático de los adultos que los rodean. O sea, si la mamá, el papá está en las redes sociales viendo todos los videos que son enviados, compartiendo todo, comentando todo, la niña, el niño, por supuesto ella quiere hacer lo mismo, quiere estar informada, quiere ver eso y quiere hacer lo mismo. Entonces aquí hay una imitación también, ¿no? De las pautas que nosotros tenemos de consumo de los medios. O sea, limitar y resguardar nuestro propio consumo es una manera de proteger a los niños también. Y además que de repente se viene también para desintoxicarse un poquitito de toda esta cosa vertiginosa que planteábamos antes, que termina agobiando. De repente uno despierta al día siguiente después de haber dormido casi tan cansado como se acostó, y bueno, tiene mucho que ver con todo esto. Claro. José Luis Zúñiga nos escribe, gracias José Luis, dice, creo que lo mejor es apagar la tele y celular mientras estén los niños. También conversar con los niños sobre lo que pasa, que la fuente de la información seamos los papás y que sea acorde a la edad de nuestros hijos. Eso es perfecto, porque efectivamente hay un tema de gradualidad según la edad, el desarrollo, como tú ves que tu hijo o hija está recibiendo esto. Belén también nos dice, mi hija tiene 2 años, yo he apagado todo, en la casa no se ve nada de televisión en estos días. Que también, claro, con una bobita de 2 años es muy difícil que uno pudiera pedirle procesar. No puede. Probablemente ahí limitar la exposición. Concuerdo plenamente. No, y tratar de informarse con canales adecuados. De repente no es por promocionarlo adicionalmente porque estemos acá, pero de repente la radio puede ser una buena alternativa que te va contando más que mostrando, y que te va entregando esos elementos. Michelle, este es hay un punto para las dos. Quizás de hecho la Claudia aquí nos puede ayudar un poquito más, porque dice Michelle, en la escuela donde trabajo hay un alumno venezolano que presenta síntomas ansiosos respecto a la rememoración de hechos que vivió en su país. ¿Cómo abordar con los papás este tema para que puedan mediar la información que llega al niño? Ese es un temazo, porque gracias Michelle por la consulta, porque efectivamente comentábamos que estamos recibiendo muchísimos casos y esto probablemente va a seguir aumentando. En situaciones de crisis muchos niños no reaccionan inmediatamente, sino que empiezan a tener dificultades con el sueño, dificultades con la alimentación, estar más irritables, más pegados a la mamá, algunos días, semanas, incluso meses después. Entonces es muy importante, y felicito a Michelle por estar atenta a lo que va pasando con los niños y con las niñas en distintas edades. Hay mucho material como para mirar cómo apoyar en una primera instancia, qué cosas se pueden utilizar en temas de síntomas ansiosos en la página web de Chile Crece, pero en particular acá hay un niño que tiene una experiencia previa. ¿Cómo le va a pasar a muchos niños si esto vuelve a ocurrir alguna vez? Ojalá nunca pase otra vez, pero si vuelve a ocurrir otra vez, todos los que estuvimos expuestos ahora, niños, jóvenes y adultos, vamos a recordar, uno queda con un poco la memoria en la piel, que funciona bastante en automático. Entonces, por supuesto que la pregunta de ella dice cómo abordar a los papás. Quizás uno lo primero que haría sería conversar con los papás para ver si ellos están viendo algo, si están viendo lo mismo en el niño o no, si están viendo la misma situación, si efectivamente concuerdan en que el niño lo está pasando mal. Ese es como el primer piso. Si estamos de acuerdo en eso, entonces veamos cómo ayudarlo. Para más recomendaciones le pedimos a Michelle que nos contacte en Foninfancia al 800-200-818. Que para poder abordarlo quizás más focalizado. Que nos escriba a la web también, si quieren, con los datos de la comuna, el establecimiento, y podemos apoyar con algún equipo local también, en el sentido de que hemos tenido mucha discusión también, incluso en nuestras redes sociales, de que este mensaje de proteger a los niños de la exposición, a algunas familias les hace mucho ruido porque dicen, claro, quieren que los niños vivan en una burbuja, quieren que los niños no sepan nada. Y efectivamente cada familia
tiene la facultad para decidir qué quiere que sepan o no sus niños, pero sí es muy importante mirarlo desde la perspectiva de ellos y no desde la nuestra. Exacto. Porque no tienen las mismas posibilidades de procesar. A los adultos nos está costando, a los niños más aún. Eso yo quisiera subrayar eso que acabas de decir, Claudia, porque sí, yo también creo que uno no debe vivir en una burbuja, pero hay que tener conciencia que un niño de 4 años no tiene muchas herramientas, solo siente más, puede sentir mucho miedo. Y un niño de 7 años que ya viene con una historia de otro país también tiene otras condiciones. Entonces, y un niño de 10 o 12 años tal vez tenga ganas de salir a la calle. Eso depende del contexto en que esté. Tal vez un niño de 12 años quiera salir a la calle. Entonces, siempre y también muy atento y pensando en esos niños, al desarrollo de los niños. Y pensando en esos niños y pensando en lo complejo que ha sido la calle, sobre todo para los niños, con las cosas atroces que se han visto, en tanto los disparos y todo eso, y también los papás son niños, tienen 12 años, son niños. Hay que acompañarlos si quieren estar, hay que tratar de traerlos cuando la cosa se pone más compleja, hay que protegerlos, de que no se vean expuestos, de que puedan ser parte de todo lo pacífico, pero que no se vean expuestos a una cosa que puede ser muy, pero muy traumática, como un choque que se pueda dar entre unos y otros. Yo quisiera, perdón Claudia, solo insistir en una cosa, que aquellos que piensan que efectivamente que no quieren que sus hijos estén en una burbuja, que tengan claridad que cuando yo veo un despacho noticioso, eso está pensado para mí adulto, con los elementos que yo tengo para comprender todo aquello. Tiene que recordar, esa persona, yo tengo que recordar que mi hija, hijo, sobrino, sobrina, no tiene la misma formación, no tiene todavía toda la educación, ni la distancia emocional de aquello. Entonces, por eso que es necesario, que si bien yo quiero que él esté enterado de lo que pasa, explicarle en palabras simples. Que hay un y mediador. Escuchar, exactamente, siempre un oficio de mediador. Y eso vale para los padres, por supuesto. Aquí estamos hablando para papás y mamás, pero también para los educadores. Y por eso celebro a la educadora Michelle, lo que acaba de observar en su curso. Claro, y que está bien atenta y que lo visibiliza. De hecho, hay varias otras personas que le han dicho y le han dado también algunos consejos de ponerse en contacto. Eso también se agradece, que hagamos comunidad también, en torno como a creciendo buscamos juntos, siempre. ¿sí? Nos pregunta Matías, dice, ¿por qué la responsabilidad de las familias? ¿Cuál es la responsabilidad de los medios en no mostrar ese tipo de imágenes o a lo menos resguardar los horarios? ¿Cómo...? Yo creo que ahí entramos en algo que es la lógica propia también de los medios, ¿no? Y sobre todo de un medio como es el audiovisual. Bueno, en la radio también es inmediato, ¿no? Entonces, claro, la noticia siempre es noticia mientras se divulga inmediatamente, ¿no? De manera oportuna. Claro, oportunamente. Entonces, sí, lo que uno le puede pedir a los medios es que tengan en mente que también están siendo recibidos por un gran número de niñas y niños, y que no necesariamente esa recepción está siendo mediada por algún adulto cariñoso y responsable con ese niño, digamos, preocupado y y atento. Esté suficientemente contenido, porque efectivamente Exacto. a los adultos nos está costando también muchísimo, contenernos claro. en nosotros mismos. La gente anda muy rabiosa, muy ansiosa, muy muchos con temor, muchos entre esperanza, temor, pasamos por todas las emociones durante el día. Soledad también nos preguntan por cómo son los canales de denuncia, cómo se puede hacer. Esto es simple. Aquí a través de la página CNTV, www.cntv.cl, se puede llegar ahí a un formulario y una forma de contacto con el Consejo Nacional de Televisión, donde la persona puede redactar su denuncia, ¿ya? Ahora, lo que quiero hacer hincapié es que, ojo, la denuncia es a un programa específico, en un canal específico, en un horario específico. No sirve hablar de los noticiarios. La televisión muestra imágenes. No. Ya, bien concreto entonces. Muy concreto, porque eso es lo que la ley nos permite. De X canal a las 9:35 se dio un contenido inadecuado. Puede ser el noticiario central de X canal, pero especificar a qué exactamente me refiero, y no al noticiario de ayer a las 9 de la noche del canal X, no, especificar. Tiene que ser bien específico, porque claro, se evalúa el contenido, no la totalidad de los contenidos. La denuncia siempre tiene que ser por escrito, ¿eh? Puede ser una carta que la persona vaya a la oficina del consejo a dejarla. Pero hay un formulario en internet también, en internet, web, que probablemente es más fácil si uno está correo en regiones. electrónico dirigido al consejo, pero y la persona se tiene que identificar quién es, por supuesto, porque esto realmente, cada denuncia es analizada en su mérito. No se pueden denuncias anónimas, dices tú. No, y es importante eso, que toda denuncia es revisada. No queda en un toda saco roto efectivamente. este tema.
efectivamente. Nos pregunta también María Teresa Miranda, dice, mi hija tiene 4 años y cuando ve televisión en la noche y se le apaga, está reaccionando, llorando fuerte, hace berrinche, bota al suelo todo lo que tiene cerca, algunas veces me pega. No ocurre en el día. Me preocupa esta reacción. ¿Por qué pasa más en la noche? Y me pienso que es mejor que no vea tele en la noche. Porque primero yo tal vez habría que ver la situación en particular, pero en realidad voy a hablar de forma muy general, ¿no? Probablemente ella está acostumbrada desde muy pequeña a ver televisión en la noche. Yo no sé si ella tiene un televisor en su dormitorio, que suele ocurrir. Mitad de las familias chilenas hoy día, independientemente, esto es transversal, independientemente de la condición económica, tienen un televisor para los niños de menores de 5 años en su habitación. Entonces, tal vez ella está acostumbrada. Y es difícil, cualquier cambio de hábito va a ser difícil. Yo le recomiendo de todas maneras tratar de ir eliminando de alguna forma, por un periodo por lo menos. Seguir sus propias señales, porque Claro. ella dice capaz que mejor no le pongo tele en la noche, pareciera que su intuición va en el buen camino. Yo también creo que su intuición va en el buen camino. Nos preguntan también qué posibilidades hay de que algún noticiario infantil o algún contenido en que le pueda Interesante. explicar a los niños Sí. qué es lo que pasa a su ritmo y en su idioma. Sobre todo ahora que se supone que vienen procesos de cambio, que el mismo gobierno ha anunciado esta posibilidad de poder meterse en temas más de fondo sobre la construcción de un nuevo Chile, con una nueva constitución, que fue un Nos anuncio que se hizo preguntan en la por última 31 jornada. minutos infantil. Por Sí. ejemplo, es que yo creo que el Sí. 31 minutos es el mejor ejemplo de una Sí. Fórmula de esas características. Finalmente no era un noticiero en pero eran contenidos Pero es importantes y cada trascendentes cosa. que se le entregaban a los niños. ¿no? Pero Eran- que al mismo tiempo los niños lo recibían, niños y adultos, pero los niños lo recibían como un contenido hecho a su medida. Exacto, Sin duda. Exacto. Lo que pasa es que cuando eso, que a mí me parece excelente, y me parece muy buena la pregunta y la sugerencia. De hecho, yo creo que habemos varios que tenemos que pensar en eso. El tema de hacer un noticiario infantil es que es un género que los niños no ven ni van a ver por iniciativa propia. Veo el noticiario central porque es la oportunidad Porque es lo también que de ve que el estoy con mi adulto. madre o mi padre jugando también, digamos, ¿no? El problema también de los noticiarios es que hablan de la coyuntura. Entonces, cuando uno hace un noticiario para niños, necesariamente vas a hacer algo, es jugar al formato, pero con contenido. Pero realmente es un desafío lo que Puede propone. ser una bonita idea. Sin duda, Ujú. desde luego. Y hay que pensarla. Y acá, quizás para finalizar, tenemos también cuáles son las recomendaciones por edad para los niños y el manejo de la televisión en estos días. Para los niños pequeños de partida, yo creo que lo mejor es ser bastante más rígido, y creo que hay que... Si voy a poner televisión, formatos que sean solamente para ellos, y vuelvo a insistir en lo que nosotros ofrecemos, cntvinfantil.cl. Claro, Y ahí pero hay contenido para los niños de 4, 3 años, 6 Pero años. Asegurado, claro, claro. sí, el tema, y yo ahí hago el punto, porque creo que corresponde hacerle que, claro, la televisión abierta, hoy por hoy, que es la que tiene acceso masivamente todo el mundo, tiene poco de esos contenidos. No necesariamente Así todos es. tienen acceso a No. poder conectarse a internet, o no todos tienen la posibilidad de pagar un servicio de televisión satelital o cable, y sino que se tienen que quedar sí o sí con el contenido. Hay unos canales más pequeñitos, incluso aquí en la región metropolitana, exactamente. que a través de Abierta. las señales digitales Así se pueden es. conectar y que dan los contenidos del CNT. Así es. Y que no son los canales tradicionales y No. habituales. Efectivamente. Pero Importante hacer entonces, para los más ese tema. pequeñitos, evitar exposición a la televisión abierta, y si se va a poner algo que sean los contenidos infantiles, el apropiado, CNTV claro, o algo que los padres vean que sus hijos aprecian, digamos. Ujú. Y para los niños más grandes y que ya empiezan a hablar más, y que son los niños de 6 años, ya 5 o 6 años ya no es tan fácil. Entonces, Claro, no es tan fácil la burbuja. claro, pero hay que ir conversando con ellos, y tal vez efectivamente tratar de no exponerlos a los noticiarios centrales, digo, ¿no? Pero Como sí tú decías, a los despachos en vivo, que No, ahí eso. sale la imagen No ahí hay ningún tal control cual. ahí. Yo creo que de Claro. repente, claro, nos fijamos harto en los noticieros centrales, que muchas veces los niños o Pero están comiendo, o a veces están hasta durmiendo. Los de la mañana, El los de la matinal, primera mañana, cuando claro. se están levantando para ir al colegio, que de repente el contenido es prácticamente igual al de la noche, Ajá. hay poca diferencia, hay poco cuidado de eso. Así es. Se le pone muy poco ojo a ese tema de horario de protección, se habla mucho, no, las 22 horas para adelante, y no se preocupa sin uno mucho embargo, lo que pasa a claro. las 7, a las 8 de la mañana, que a veces tienen exactamente los mismos contenidos. ¿Desde qué hora es el horario de protección? Desde las 6 de la mañana. Claro. Sí, no, Pero sí, sí lo que está dice cubierto. Sebastián es Ujú. correctísimo, digamos. Entonces no...
efectivamente no. Increíble, o sea, a mí me ha tocado, y eso volvemos al tema de las experiencias, a mí me ha tocado muchas veces tener que cambiar el canal cuando están los niños ahí levantándose o vistiéndose o comiéndose el pan con mantequilla que están cerca de la tele, porque es un contenido que es total y abiertamente inadecuado para un niño. O sea, eso, y como eso tú pasa. decías, cuando hay contenidos que se quieren como conversar con los niños, dejarse un espacio para asegurarse de que hay un espacio para conversar. Y escuchar que ellos puedan decir, ¿sabes qué? Esta cuestión me da miedo y pienso que se viene como la guerra mundial, por ejemplo, ¿no? Pensar en eso. Dejar espacio para eso. Y entonces uno decir, no, esto tiene límites, no sé qué, en fin, contextualizar esto no es las toda cosas. la realidad, esta imagen es solo en un lugar y acá hay otras imágenes. Exactamente, el país es más grande que esto es lo que está pasando en un lugar en este momento, en otro está pasando otras cosas, y efectivamente hay problemas en el país, pero se están resolviendo, en fin, en eso estamos todos. Muy interesante la conversación que hemos tenido en esta jornada, en este capítulo de Creciendo Juntos. Estuvo Soledad Sweet con nosotros, directora del Consejo Nacional de Televisión Infantil. Te agradecemos por acompañarnos esta noche, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Soledad. También me despido de Claudia Zamora, que está como siempre aquí conmigo haciendo este programa. Claudia, muchas gracias. Gracias, Sebastián. Demos los canales para que se comuniquen. Sí, www.crececontigo.cl. Todas las consultas, sabemos que hay muchos niños y niñas que lo están pasando mal y muchas familias que no saben cómo apoyarlos, y estamos ahí respondiendo todo lo que llega, y también por el Fono Infancia, gratuito en todo Chile, 800-200-818 o en www.fonoinfancia.cl. Yo agrego cooperativa.cl, el minisitio de Creciendo Juntos. Ahí está este y todos los capítulos de nuestro programa para que lo puedan compartir, se lo pueden enviar a alguna otra mamá que pueda tener alguna complicación, alguna duda. Bueno, se lo pueden reenviar nomás, no hay ningún problema. Agradecido de que estén con nosotros. Esto fue Creciendo Juntos aquí en Cooperativa. Chao.